Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta entrega de los tutoriales de Java en programación explicada. Mi nombre es Andrés Vergara y hoy vengo a explicarles cómo declarar los tipos de datos, las variables y las constantes en Java. Ok, empecemos. Listo, lo primero que debemos conocer nosotros son los tipos de datos que existen en Java. Y los tipos de datos que existen en Java son los que vemos en la tabla. Entonces está el booleano, que conocemos que es true o false. El char con 16 bits, este nos permite guardar o almacenar caracteres o una cadena de caracteres. El byte, que son de clase entero, son byte, short, int y long, con diferentes tamaños de bit. Ahí los podemos ver. ¿Qué significa que tengan diferentes tamaños de bit? Simplemente que el rango de cobertura de este tipo de datos es dependiendo de su tamaño en bit o en byte. Entonces ahí estamos viendo los rangos. Vemos que el long es de mayor cantidad de rango y el byte es el de menor cantidad de rango. Tenemos unos tipos de datos para declarar los valores real. Dígase de valores real aquellos que ponemos, decimos 3.5, 4.6, como las notas, ¿no? Como las notas del colegio, de la universidad, nos las dan en puntos. Entonces para eso se utilizan los tipos de datos float y los tipos de datos double. El float de 32 bits y el doublet con mucho más rango de 64 bits. Ok, sigamos. Listo, entonces también tenemos unos tipos de datos por referencia. ¿Y cuáles son los tipos de datos por referencia? Simplemente los conocemos como objetos que hacen instancia a una clase. O sea, el objeto, creamos una variable tipo teclado, por ejemplo, el cual va a ser un objeto que va a instanciar una clase. Ok, entonces más adelante veremos con profundidad para qué se utilizan este tipo de datos. Entonces tenemos también las cadenas de caracteres, que es el tipo de dato string, que nos permite guardar en una variable o asignarle a una variable una cadena como tal de caracteres. Ahí vemos el ejemplo del hola mundo, como lo estamos asignando a una variable llamado frase de tipo string. Y las arrays, que eso sí las veremos con profundidad más adelante en un tutorial llamado array. Simplemente veremos array y conoceremos a profundidad que son las arrays. Listo, ok. Para declarar una variable simplemente podemos hacer esto. Entonces, así de manera simple podemos declarar nosotros nuestra variable. Ok, hagamos int número y ya ahí tenemos nuestra variable. Y esta variable simplemente se va a llamar número. Este es el identificador y va a tener un tipo de dato. Bueno, ok, ya tenemos nuestra primera variable. Listo. Pero lo aconsejable es que si declaramos una variable, la inicialicemos. ¿Para qué? Para evitar futuros errores en Java. Entonces la inicializamos, por ejemplo, en 23 o puede ser en 0, cualquier tipo de valor. Ok, recordemos que las variables son aquellos tipos de aquellos datos que van a ir cambiando con el tiempo. El número puede ser 25, más adelante en la ejecución del programa puede ser 0, puede ser 6. Claro, su valor va a ir cambiando, por eso es el nombre de variable. Ok, sigamos. Tenemos esta forma de declarar también las variables y también la inicialización. Ok, miremos a ver cómo lo podemos hacer. Listo, entonces en vez de hacerlo de esta forma, podemos hacerlo también de esta forma para declarar más de una variable. Y lo aconsejable, como siempre, es inicializarlas. Cuando no conocemos el valor que van a tener, pues simplemente le damos un valor como 0. Pero si conocemos el valor que estas van a tener, le damos el valor, por ejemplo 3, 5, de esta manera. También podemos ahorrarnos estas líneas de código y de una vez inicializarlas simplemente de esta forma. De esta forma las inicializamos. Ya ahí vemos que están dos variables. Ok, miren la coma, tenemos la coma, dos variables separadas por coma y al final punto y coma están declaradas como tipo entero. Ok, y ya tenemos las inicializaciones, se inicializan de esa forma. Ok, sigamos. Listo. Entonces aquí vemos cómo se maneja la clase string o el tipo de dato string.
Vamos a ver, vamos a probar un poco, vamos a hacer nuevamente nuestro hola mundo, pero lo vamos a hacer de esta forma. Entonces vamos a decir texto, variable texto, que va a ser igual a hola mundo. Entonces digamos hola mundo 1, 2, 3, listo. Hacemos la impresión en consola.out.print line. Imprimimos una nueva línea luego de imprimir la cadena de caracteres y simplemente aquí llamamos pasamos como argumento la variable texto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta cadena de caracteres que va a ser asignada a la variable de tipo string llamada texto, la referenciamos o la pasamos como argumento al método printLine. Ok, probemos a ver qué tal nos va. Ok, y listo, miren, nuestro hola mundo, pero ahorita con una variable de tipo string. No cambia nada, no pasa nada, simplemente que ahorita si queremos modificar el texto del hola mundo, simplemente le damos aquí hola y le damos nuestro nombre, por ejemplo pp, y otra vez corremos y ya. Si ven como simplemente con cambiar el valor de la variable de texto se cambia todo a partir de ahí, sin necesidad de tener que ir al método, a la función y pasarlo como parámetro. Simplemente lo hacemos a través de una variable. Ok, sigamos, miremos a ver qué. Listo. Ok, las constantes. Como en todo lenguaje de programación, se hace necesario tener algunas constantes o algunas variables que se llaman constantes. ¿Y qué son las constantes? Las constantes simplemente son unos datos que no van a cambiar durante la ejecución de un programa. Ok, como el IVA. Bueno, aquí en Colombia se maneja el IVA. Entonces vamos a decir que el IVA es un impuesto que simplemente nunca o muy pocas veces cambia. Entonces, para nosotros declarar ese tipo de variables, simplemente decimos final y le damos doble, por ejemplo, o podemos darle valor de float y vamos a decir IVA igual al 1,6%. Ese es el valor de el IVA en mi país. Ok, vamos a ver el valor del IVA en mi país. 16 sí, 16 o el 1,6, 16. Ok, ese es el valor del IVA en mi país. Listo. Ok, bueno, cerremos esto aquí, dejemos hasta aquí y más adelante. Para declarar una constante, como vemos, tenemos que darle, se aconseja darle en mayúscula todo el nombre. ¿Por qué en mayúscula? Para diferenciar las constantes de las variables. Las variables por lo general son en minúsculas. Si utilizamos dando un nombre, entonces le damos al segundo nombre en mayúscula, algo así. Y en cambio a las constantes simplemente le damos mayúsculas como tal. Ok, bueno, eso ha sido todo hasta hoy. Espero hayan aprendido algo más. Más adelante seguiremos enfocándonos en otros temas. Y nada, suscríbanse, comenten. Les dejaré algunos links en los comentarios para que estudien otras cosas más y vayan aprendiendo un poco más. Ha sido todo hasta hoy. Que tengan un buen día.